Hola jóvenes, el día de hoy hablaremos acerca del régimen postrevolucionario. Nosotros ya habíamos hablado acerca de lo que fue el movimiento de la Revolución Mexicana y que en un momento dado prácticamente había marcado su desenlace con la promulgación de la Constitución de 1917. El contexto internacional que estaba en el momento de la revolución prácticamente se estaba dando en tres etapas. La Primera Guerra Mundial, que fue de 1914 a 1918, le tocó a México prácticamente el final. No participó, sin embargo, sí se va a ver involucrado en este evento de una forma indirecta. También le tocó el socialismo soviético, ya se estaba consolidando la Unión Soviética en 1920, prácticamente también le va a tocar ese evento, y en Estados Unidos se estaba dando una etapa conocida como los felices años 20, que era cuando los norteamericanos prácticamente se estaban dedicando a gastar el dinero de una forma desmedida y eso también va a traer consecuencias a los mexicanos. Bien, una vez promulgada la Constitución, habíamos quedado que Carranza hace todo lo posible para ser presidente de México. En ese momento empieza a realizar una serie de actos políticos mediante el Congreso Constituyente para convocar a las elecciones. Cuando es presidente, Carranza se tiene que enfrentar a tres personajes: Pancho Villa en el norte, a Zapata en Morelos y a José Inés Chávez también en el centro y sur de México, que eran prácticamente los caudillos que bien a bien no querían dejar las armas mientras el gobierno no les garantizara que realmente se iba a efectuar el reparto agrario. Bien, ¿cómo se va a ver México involucrado de forma indirecta en la Primera Guerra Mundial? A partir del telegrama Zimmermann. El ministro Zimmermann de Alemania trataba que México se uniera a los alemanes para invadir Estados Unidos y en un momento dado pues atacar y ganar, y la promesa que le hacían en ese momento los alemanes al gobierno mexicano era que de salir vencedores pues le iban a devolver el territorio perdido, en este caso era Nuevo México, Texas y Arizona. Pese a que era una propuesta tentadora, pues Venustiano Carranza su respuesta fue no, toda vez que decía que pues no le convenía. México estaba apenas consolidándose, no tenía un ejército para hacer frente, además que este telegrama fue interceptado en Inglaterra por el gobierno británico. Se le hizo saber al gobierno de Estados Unidos cuál era el contenido del telegrama y obviamente hubo una respuesta. Así que Carranza asumió una postura de neutralidad política, es decir, pues no va a apoyar a ninguno de los países, que ellos resuelvan sus conflictos, y México pues no decidía nada, ni siquiera por apoyar la invasión a Estados Unidos, pero también no se alió a Estados Unidos para enfrentar a los alemanes. A esta postura también se le conoció como Doctrina Carranza, que prácticamente se centraba en tres puntos: igualdad de todos los países, es decir, México no se iba a inclinar por uno en específico, aunque se supone tuviera mayor economía o mejor organización militar, no intervención en asuntos de otros países. Esto iba a significar que México siempre se iba a considerar como país neutral y pacífico, es decir, no iba a declarar la guerra, y de la mano a la respuesta al telegrama Zimmermann y a Estados Unidos, no se iba a involucrar en la política interna de algún otro país. Sin embargo, eso no significaba que Estados Unidos no pudiera involucrarse en la política mexicana.
y desconoce la doctrina Monroe. La doctrina Monroe fue iniciada en Estados Unidos por el presidente James Monroe y esta doctrina se asentaba sobre la base América para los americanos, que significaba que Estados Unidos iba a defender a cualquier país del continente americano cuando corriera el riesgo de ser invadido por otra nación o bien que otra nación, una nación europea tratase de imponer su economía aquí en América. Sin embargo, si no iba a permitir la intervención en asuntos de otros países, les repito, no quería que se involucraran, en este caso Estados Unidos. Sin embargo, vamos a ver más adelante que Estados Unidos trató de involucrarse y lo logró. Inicia Carranza con la reforma agraria, con la recuperación de los terrenos nacionales para empezar el programa de restitución de tierras. ¿Qué va a implicar o qué significa la palabra restitución? Va a regresar las tierras a sus legítimos dueños, siempre y cuando estos comprobaran que realmente la tierra reclamada les pertenecía mediante documentos o cédulas expedidas, ya sea durante el porfiriato, durante la guerra de reforma o incluso durante la colonia. También algo que hace es proteger los bosques, ya los empieza a cuidar y en un momento dado eh, colocarlos como áreas naturales protegidas. En la cuestión económica, crea la Secretaría de Industria y Comercio. Prácticamente lo hace para empezar a regular las cuestiones obrero-patronales, recupera la actividad minera, todavía se sigue apoyando mucho de la inversión extranjera, pero procura que los trabajadores mexicanos pues ya tengan un trato mejor en comparación con los extranjeros. También se sigue apoyando en la industria petrolera que igual sigue en manos de los extranjeros. En este caso, la industria petrolera tenía más inversionistas ingleses y norteamericanos. Bien, la sucesión presidencial se vio marcada por muchas controversias. La primera fue a quién iba a nombrar como su sucesor. Los candidatos que en su momento levantaron la mano fue Álvaro Obregón, que fue un general revolucionario y que incluso él estaba muy confiado a que Carranza iba a apoyar su candidatura, toda vez que Álvaro Obregón lo apoyó demasiado para convocar al Congreso Constituyente e incluso para garantizar la presidencia de Carranza. Sin embargo, Carranza no quería que fuese un militar el siguiente presidente de la República, así que su candidato predilecto y al que le estaba dando todo el apoyo era Ignacio Bonilla. Esta situación generó el conflicto y prácticamente la separación. Álvaro Obregón se ofende demasiado, así que elabora el plan de Agua Prieta. Se apoya Álvaro Obregón incluso en Plutarco Elías Calles, y así es como el 3 de abril de 1920 con este plan se desconoce a Carranza como presidente y se crea el Ejército Liberal Constitucionalista. Prácticamente de nuevo México iba a tomar las armas y de nuevo se iba a desconocer al presidente. Y se inicia la rebelión de Agua Prieta, la encabezan Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta. Bien, Venustiano Carranza es asesinado el 21 de mayo de 1920, incluso es asesinado por parte de un miembro del ejército mexicano que después que se supo el acto prácticamente fue expulsado de las Fuerzas Armadas y degradado. ¿Por qué? Porque Venustiano Carranza, sabiendo que ya estaba un levantamiento armado en su contra, decide ir a Veracruz a refugiarse y en la casa donde él estaba durmiendo llega este soldado y prácticamente le dispara una ráfaga de balas mientras él dormía. Entonces
pues sí fue un crimen a traición. Bien, una vez terminada la explicación, por favor realiza las actividades de rúbrica y las del libro. Nos vemos pronto.